La parábola del hijo pródigo, cuarta parte. La parábola del hijo pródigo nos habla más referente a Israel, el Israel disperso, no de los judíos, que la parábola de la higuera de Marcos 13, porque la parábola de la higuera de Marcos 13 nos habla de la iglesia, de la plenitud del número de los gentiles que han de ser salvos. Hice una serie de videos en relación a la parábola de la higuera, le invito a que los vea, porque falsamente, supuestamente, la parábola de la higuera está enfocada en la restauración de Israel. Restauración que suponen algunos es en este tiempo, en el tiempo de la gracia. Como referencia bibliográfica, el pastor Armando Alducin es quien afirma estas cosas. Pero, miren hermanos, si nosotros no conocemos de historia antigua, de historia bíblica antigua, vamos a cometer los mismos errores. Todas las parábolas nos ilustran, nos ejemplifican, nos facilitan la comprensión ¿de qué? De una doctrina, de una verdad que se encuentra en la Biblia, en toda la palabra de Dios. Una parábola es como un atajo para que lleguemos a una conclusión en concreto. Como ya lo he mencionado, una parábola no es para establecer una doctrina ni fundamentar una doctrina en una parábola. ¿Y cuál es esa verdad que nos ilustra la parábola del hijo pródigo? Esta parábola nos ilustra la historia de las ovejas perdidas de la casa de Israel, del reino del norte. No nos está hablando de los judíos en particular, aunque también los menciona, como el hijo mayor. Como ya lo mencioné en el video anterior, sí nos habla de la gracia salvadora para todo aquel que cree. Es la historia de nuestra salvación, pero paralelamente a la historia de nuestra salvación se está desarrollando la restauración de Israel, de todo Israel, no nada más de los judíos. Y esta parábola nos está facilitando la comprensión de esa realidad, de esa verdad bíblica. La parábola del hijo pródigo contiene 22 versículos. Cada versículo resume, sintetiza antecedentes históricos, hechos históricos tanto pasados, escritos en el Antiguo Testamento, presentes, así como futuros, es decir, escatológicos. Los versículos 11, 12 y 13 corresponden a hechos pasados en el Antiguo Testamento. Estos 3 versículos nos dan las razones que tuvo el hijo pródigo para marcharse de la casa de su padre. Efectivamente, te hablan de un trasfondo espiritual práctico para tu vida diaria, pero también nos están hablando de historia antigua, de la historia antigua de Israel. Y es a partir de estos 3 versículos que se desarrolla la parábola, se desarrolla la vida del hijo pródigo. Que así como en el versículo 13 nos habla de la rebelión del hijo pródigo, en el versículo 32 nos habla de su regreso a la casa de su padre. Entonces vemos por un lado historia antigua y por el otro lado vemos escatología. Pero ¿cuál es la clave de la profecía? ¿Quién es la llave de la profecía? Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mientras la iglesia no localice a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mientras no las encuentre en la Biblia y en la actualidad, todos los estudios relacionados a Israel y a la escatología están incompletos. Son adivinanzas. Israel es la llave de la profecía. Como ficha bibliográfica, Herbert Armstrong. Lucas capítulo 15, versículo 20.
Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esto es escatológico, pero esto que menciona la parábola, el versículo 20, está comenzando a suceder, porque es seguro el regreso del hijo pródigo a su casa. Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, van a regresar a Jerusalén, o a Samaria, a Palestina, a Medio Oriente. Eso es confiable. Pero, dice el versículo 20, aún estando lejos, lo vio su padre. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente allí donde se encuentran los israelitas, están recibiendo misericordia del Padre, gracia de Dios. ¿Habrá anglosajones que pertenezcan a la iglesia del cuerpo de Cristo? ¡Claro que sí! Recordemos a muchos grandes misioneros ingleses y gringos que recibieron el Evangelio y que lo llevaron a otras naciones, que dejaban todo por ir a evangelizar, que quizás no sabían que sus antepasados eran las tribus perdidas de Israel, que ellos eran israelitas y que esa palabra que estaba sembrada en sus corazones, en sus genes, brotó y recibieron la palabra de Dios con mucha confianza, con mucha firmeza, que murieron quizás sin entender la parábola del hijo pródigo que hoy en este momento usted está entendiendo, que ellos eran israelitas, que pertenecían a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que fueron esparcidas por su rebeldía, echados de la tierra de Canaán. Pero ¿qué dice el versículo 20? Que en ese lugar donde actualmente se encuentran estas naciones, aun cuando están lejos, los ve Dios. Y Dios, aquí viene lo interesante y lo maravilloso, fue movido a misericordia, por gracia los ha hecho salvos, pero no a todos, sino a todo aquel que cree en el nombre de Jesús, Yahshua, su buen pastor, nuestro buen pastor. Ojo, no es que sean salvos por ser israelitas, por ser las ovejas perdidas de la casa de Israel, por ser el hijo pródigo. Son salvos por gracia, así como la iglesia del cuerpo de Cristo. También necesitan tener fe, porque aunque entendemos que ellos son israelitas, que Dios sabe que son de Israel, no significa que sean salvos según la sangre, por ser hijos de Abraham. No, sabemos que son israelitas, pero es igual como cualquier gentil, como si no lo fueran, porque a final de cuentas estas naciones siguen perdidas en su mundanidad, en su pecado, pero entre ellos hay gente santa, pueblo adquirido por Dios, que ha venido de las tinieblas a su luz admirable, y son creyentes y son cristianos como cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Y lo hemos visto, que es más fácil para un anglosajón, un inglés, un gringo, un noruego, un irlandés, un danés, un escandinavo, un australiano, etc., le es más fácil aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y al Mesías, Jesús, Yahshua, en comparación de un judío ortodoxo. Los judíos ultraortodoxos no reconocen al Mesías, no reconocen al verdadero Mesías que murió en la cruz y tiene la palabra de Dios, tiene la Torá, pero se les atora en la mente de tal manera que es más fácil para una oveja perdida de la casa de Israel venir a la salvación, venir a Cristo, Jesus Christ, que un judío ultraortodoxo. ¿Qué tal? ¿A estos judíos les dará celos? Claro que sí. Vea usted los versículos 28, 29, 30 y 31, porque se creen más justos que el hijo menor, que el hijo pródigo. Menosprecian a los jornaleros, a los sirvientes del Padre, es decir, a la iglesia, y se creen superiores al hijo pródigo.
Por otro lado, hay hermanos que enseñan que si usted es miembro del cuerpo de Cristo, que si usted es salvo, es porque usted pertenece a una de estas tribus perdidas de Israel, haciendo la salvación ya no por gracia, sino por descendencia o genealogía. Eso es mentira, eso es falso, y el hecho de que usted sea cristiano no significa que necesariamente sea usted un descendiente de la casa de Israel o hijo de Abraham. Para el ministerio El Despertar de Efraín, esto es una falsedad. La iglesia del cuerpo de Cristo está compuesta por personas de toda tribu, lengua y nación, no de las tribus de Israel. Pero este error lo tienen porque mezclan a las ovejas perdidas de la casa de Israel en lo natural con la iglesia que es espiritual, que no tienen nada que ver en ese sentido. La salvación no es por genealogía, es por gracia y por fe en el nombre de Jesús, independientemente de tu nacionalidad. Es importante que localicen a las ovejas perdidas de la casa de Israel en la Biblia y físicamente, tangiblemente. Al hacer esto, el panorama escatológico, las profecías futuras van a tener sentido.